Esta designación obedece la verticalidad demostrada por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia. Desde su administración al frente de la DNE, logra dar golpes contundentes a las estructuras financieras de narcotráfico en Colombia. Se constituyó en pieza fundamental del equipo que elaboró los proyectos de las leyes 785 sobre administración de bienes incautados y 793 sobre extinción de dominio. Ganó procesos de extinción de dominio de bienes y activos de la mafia superiores a los 2 billones de pesos. Estos procesos se ganaron, entre otros, contra los abogados y las familias de los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, Jairo Correa Alzate, Iván Urdinola Grajales, Leonidas Vargas, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jairo Aparicio Lenis, El Negro Asprilla, Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, Luis Hernando Murcia, alias Martelo, Jesús Amado Sarria y Elizabeth Montoya de Sarria, Wilmer Varela, alias Jabón, Efraín Hernández, alias Don Efra, Diego León Montoya Henao, alias Don Diego, Elmer Pacho Herrera, hermanos Mejía Múnera, Los Mellizos y Víctor Patiño Fómeque. Dentro de los bienes y activos extinguidos se encuentran hoteles, haciendas, vehículos, aviones, barcos, cuentas bancarias y más de 300 empresas en operación. El fondo que maneja la Dirección Nacional de Estupefacientes, Frisco, pasó de manejar 100 millones a más de 600 mil millones de pesos. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega renuncia a su cargo en noviembre 9 de 2004, después de un debate político adelantado por un grupo de congresistas pertenecientes al partido conformado por exmiembros del M-19, hoy denominado Polo Democrático. Es importante mencionar que históricamente la influencia del narcotráfico en sectores del Congreso colombiano es de público conocimiento. La renuncia del coronel Plazas se ejecutó para evitarle un desgaste político al gobierno nacional. Extrañamente, en el año 2005 y 20 años después de los hechos ya investigados, la Fiscalía General de la Nación decide abrir investigación contra el coronel por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega lleva más de 2 años privado de su libertad en una unidad militar. Ha sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro y desaparición forzada, y llamado a juicio. Importante anotar que en derecho, estos delitos se excluyen el uno al otro. Sin embargo, de manera absurda y exótica, por primera vez en la historia judicial, la Fiscalía los hace coexistir para el caso de Plazas Vega. Como consecuencia, el coronel Plazas lleva más de 2 años privado de su libertad en una unidad militar. Hasta la fecha, el coronel Plazas Vega no ha sido condenado. No hay pruebas ni evidencia alguna de que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega haya cometido los delitos que se le imputan. Lo que sí es cierto es que la salud del coronel Plazas Vega se ha visto afectada por la situación en la que se encuentra, en donde se han violado sus derechos humanos flagrantemente por parte de la fiscal que lleva el proceso. Está plagado de irregularidades y violaciones a las normas del derecho. Este proceso es una venganza del narcoterrorismo. Este proceso no es un proceso judicial con garantías para el imputado. Es un proceso montado sobre testigos falsos. La fiscal Ángela María Buitrago debe ser investigada por violación del debido proceso y prevaricato. Entre otros delitos, esta funcionaria ha montado el proceso aceptando como pruebas falsos testigos fabricados por la misma fiscalía, nutriéndose de delincuentes con largas condenas a los que se les ofrecen beneficios económicos e inclusive la libertad por declarar en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Hay 2 falsos testigos fabricados por la fiscal que son a la fecha la piedra angular del proceso judicial. Ellos son Edgar Villarreal, cuyo verdadero nombre es Edgar Villamizar, pero que en su declaración aparece señalado como Edgar Villarreal. La cédula y la firma no coinciden con el nombre del declarante, corresponden a Edgar Villamizar. Edgar Villarreal no aparece en los archivos del Ejército. Edgar Villamizar trabajó como funcionario de la Fiscalía, perteneciendo al Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hasta fecha reciente, lo cual lo inhabilita para ser aceptado en un juicio
como testigo por ser empleado subordinado del ente acusador, la Fiscalía. Edgar Villamizar es un cabo retirado del Ejército que nunca perteneció a la Escuela de Caballería, de acuerdo a los archivos del mismo. Para la fecha de los hechos, pertenecía a una unidad del Ejército ubicada en el municipio de Granada, Meta, y por ende no pudo haber participado en la operación del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia. Nunca ha comparecido físicamente a las audiencias durante el juicio. La supuesta prueba es una declaración escrita adelantada en una inspección judicial e ilegalmente llevada a cabo en la Escuela de Caballería, pues se llevó a cabo sin presencia de los abogados ni del acusado, lo cual viola las leyes procesales colombianas. El otro caso es el de Tirso Sáenz, quien es un cabo retirado del Ejército que no aparece dentro de los archivos de esta institución como participante en la operación del Palacio de Justicia. Se encuentra en la cárcel de Cómbita, pagando condenas que suman más de 102 años de prisión. Sus delitos incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, hurto y lesiones personales. Para la fecha de los hechos del Palacio de Justicia, se encontraba detenido por hurto y en consecuencia era imposible que hubiese podido ser testigo. Reconoce en su declaración que le fueron ofrecidos beneficios económicos, carcelarios e inclusive la libertad por declarar en contra del coronel Plazas Vega. En cuanto al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, su intachable hoja de vida evidencia que nunca perteneció a unidades de inteligencia militar. Siempre perteneció a unidades de combate y unidades académicas de capacitación. Una de sus responsabilidades más delicadas fue estar a cargo de la seguridad de su santidad Juan Pablo II durante su visita a Bogotá, Colombia. El Vaticano solo permite que hombres impolutos puedan ejercer esta responsabilidad después de exhaustivos estudios de perfil humano y profesional. Hay que recordar que el coronel Plazas Vega ganó procesos de extinción de dominio contra el narcotráfico, confiscando bienes y activos por más de 2 billones de pesos en su administración como director nacional de estupefacientes. Claramente, el coronel Plazas es objetivo militar y jurídico del narcoterrorismo infiltrado en el sistema judicial. La reciente decisión de recluir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega en la penitenciaría de La Picota, sin haber sido condenado, viola el derecho internacional humanitario. El coronel Plazas Vega no ha sido dado de alta por el hospital y, sin embargo, fue llevado a la penitenciaría La Picota dentro de un cuestionable operativo, más bien un asalto ilegal por agentes del IMPEC a un hospital. Allí el coronel y su esposa fueron violentados y golpeados. Al coronel Plazas Vega se le aplicó una inyección de manera ilegal que a la fecha no es claro qué sustancia contenía ni sus consecuencias para su salud. Cabe anotar que el IMPEC solo tiene atribuciones para adelantar operativos dentro de las cárceles y no en hospitales. El IMPEC, por ley, no tiene atribuciones policíacas. Al trasladar al coronel Luis Alfonso Plazas a una cárcel común, se pone en riesgo el derecho a la vida por cuanto el coronel está altamente amenazado por los cárteles de la droga y por sus aliados, los grupos terroristas. Para que el país conozca la verdad del proceso judicial del Palacio de Justicia, es de la mayor importancia que los medios de comunicación hagan un acercamiento investigativo cuidadoso, minucioso, técnico y con contenido serio, basado en evidencias documentales, aislado de rumores y conjeturas. Una investigación basada en hechos de facto dentro del proceso. Es la única manera de que la opinión pública sea realmente informada objetivamente y entienda un proceso judicial histórico tan importante como el de los hechos del Palacio de Justicia. La reciente decisión de recluir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega en la penitenciaría de La Picota y el asalto al hospital militar por miembros del IMPEC constituyen una agresión a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas, y particularmente el Ejército Nacional, son instituciones cuyos hombres han luchado y sufrido por buscar un mejor vivir para los colombianos. Colombia debe apoyar hoy a su ejército más que nunca. La dignidad de sus hombres debe ser respetada. Lo que ocurra con el proceso contra el coronel en retiro, Plazas Vega, dictará la línea y la forma de funcionar de la justicia colombiana frente a cientos de procesos abiertos sin evidencias y aberrantes detenciones contra soldados de Colombia. Detrás del proceso contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega
Lo que está en juego es el respaldo de la justicia a las Fuerzas Armadas y, por ende, la seguridad de la nación. Hay más hombres que están cruzando por situaciones similares y vendrán más si no hay acciones concretas al respecto. Las batallas militares no son las únicas que se deben ganar. Si la batalla jurídica en contra del ejército se pierde, la guerra contra el terrorismo en Colombia se perderá y la nación se convertirá en un estado anárquico al servicio del negocio de las drogas. Debe haber castigo para miembros de la fuerza pública que cometan delitos, solo ante evidencias contundentes de violaciones a la ley. La reciente reunión del presidente Hugo Chávez Frías con el presidente del Polo Democrático, ex M-19, dibuja el trasfondo de la flagrante venganza que se presenta en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.